yo creo que no vamos a dar más largas porque veo que ya hay bastantes personas conectadas. Muchas gracias por conectarse, los que están en línea. Excelente. Bueno, les quiero presentar el espacio y vamos a lanzar inmediatamente el space porque realmente hay muchos asuntos sobre los que vamos a hablar. En primer lugar, recordarles a quienes nunca han estado aquí que este es un espacio, un space que venimos haciendo ya hace algunos meses. Generalmente somos 3 personas, solemos estar Isabel y yo coanimando con otra tercera persona que es muy conocedora del tema. Hemos hablado sobre ciencia, hemos hablado sobre elecciones en Francia, hemos hablado, bueno, sobre diversos temas y hoy vamos a hablar sobre independencia, 20 de julio, estampillas, conmemoraciones, grito de la independencia, en fin, una serie de temas, aunque el título es La invención de la independencia, entre comillas, la invención, porque, bueno, van a ver, porque vamos a tratar de debatir, de construir, de reconstruir, en fin, estos asuntos de historia de Colombia. Quiero presentarles a los dos, bueno, especialistas realmente de este asunto, que son Felipe Arias e Isabel Arroyo. Ambos son historiadores, alguno de pronto va a querer completar lo que voy a decir, pero pues sobre todo quiero comentar que ambos tienen libros publicados recientemente. Felipe Arias tiene un libro que se llama Otra historia de Colombia, quizás lo han visto por su Twitter. Felipe es muy activo en X, Twitter, bueno, este es un libro de interpretación, digamos, de una especie como de manual de historia de Colombia con las nuevas tendencias. Es un libro pues que recomiendo mucho. Isabel Arroyo es historiadora, además de otras cosas, pero pues quiero resaltar que tiene un doctorado en sociología y también es autora de un libro sobre Pasto. Se llama Pasto al borde de la nación en el centro de la historia. Es un libro también muy interesante que renueva la mirada sobre este periodo, digamos, de 1822-1839, y renueva la mirada desde el borde, digamos, desde los márgenes, ¿no? Las márgenes siempre nos están iluminando sobre procesos que hemos pensado desde el centro. Entonces, con ellos vamos a llevar esta reflexión. No sé si alguno quiera completar algo sobre su perfil, Isabel o Felipe. Pues no, solo que aclarar que no soy doctora en sociología, sino en historia. Uy, perdón, yo dije eso, bueno, estaba obviamente con los cables cruzados, pero claro, obviamente, doctora en historia. Muy bien. Felipe, ¿quiere agregar algo más o está bien? No, después de esa presentación tan bonita me da pena. Bueno, fantástico. Muy bien. Vamos a arrancar. Entonces, bueno, pues el 20 de julio fue hace 2 días nomás. Esta vez cayó en sábado. Y pues en Colombia estamos bastante habituados a la forma como se celebra este asunto. Suele haber un desfile militar, suele haber, bueno, la verdad es que suele haber un desfile militar y suele haber la instalación del Congreso y básicamente eso es lo que hay. Entonces, no, bueno, quizás ese es uno de los asuntos, digamos, que yo quería, como yo sí soy la que soy socióloga, y obviamente me interesan mucho esos temas de cómo se festeja, de cómo se festeja en otros países, de cómo se podría festejar, de por qué se festeja así y no así, en fin, eso ya lo evocaremos más adelante. Ahora, más allá de la forma como se hizo este año, hubo otro asunto que fue lo de la emisión de estampillas. Algunos han visto en mi línea de Twitter que he puesto pues que a raíz de la independencia hubo una emisión de estampillas con una serie de figuras que ya luego comentaremos, unas figuras, digamos, étnicas o militares. Y bueno, esto también puede dar lugar a ciertas controversias, entre otras porque fueron estampillas producidas con inteligencia artificial. Espero que volvamos más adelante sobre esto. Lo interesante en todo caso es que este gobierno de Petro no, digamos, no ha renovado el desfile ni los contenidos. Es decir, como que estas estampillas
como que no hay una mirada muy renovadora, una propuesta diferente. Tampoco ha habido mucha reflexión, la verdad, sobre, bueno, hubo algunas cosas, programas en RTBC y algún par de cositas, pero no mucho, sobre el 20 de julio. Entonces, eso es interesante también, que a ver si sí o no, pues se autoriza con este gobierno de izquierda o cercano a la izquierda, en todo caso con trayectoria o afinidades con la izquierda, si va a haber una mirada un poquito diferente o no. Esa es como una pregunta que se puede hacer. Pero bueno, para ir, esas son como las preguntas más sociológicas, la verdad, empecé por ahí. Pero primero hay que empezar por lo histórico, por los hechos. Y primero vamos a tratar de desentrañar realmente, de recordar, porque las clases del colegio fueron hace mucho, se nos han olvidado. Vamos a recordar primero qué fue lo que pasó en 1810. Entonces, sobre este tema, a ver, ¿cuál de los dos quiere hablar primero? Isabel o Felipe, para responder. Pues bueno, de pronto me lanzo yo. Adelante, adelante. Y después para que Felipe me pueda complementar. Pues hablar del 20 de julio, la verdad es un gran reto para los historiadores. Primero porque pues está este relato escolar del florero. Y segundo, porque es como complicado explicar que el día de la independencia de Colombia, pues no hubo independencia, no hubo una declaración de independencia. Tal vez sí hubo un grito, no sabemos, alguien debió gritar seguramente, pero sobre todo no existía Colombia. O sea, cuando decimos la independencia de Colombia, el 20 de julio, entender que para esa época no existía nada que se pudiera llamar así, no decía nada de ese nombre, no había banderas. Yo he visto en algunos lugares representaciones del 20 de julio que pintan banderas del 20 de julio, o sea, banderas de Colombia que se hubieran ondeado ese día, pues lo cual no tiene ningún sentido. Pero además tampoco existía como una idea de comunidad equivalente o que nos sirviera de referencia para pensar en la nación que somos hoy. Incluso ese uso del nosotros es un poquito complejo para referirse a ese momento. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿realmente qué pasó? Y pues entonces esto es meterse en la historia de la crisis imperial y de todo lo que pasó en ese momento después de la invasión napoleónica y que en todos lados se formaban juntas de gobierno, pero siempre, digamos, con un horizonte muy distinto al lo que terminó pasando. Y sin embargo, pues hay que reconocer que eso fue un hito histórico importante porque pues, hacer este proceso de formación de una junta suprema en lo que era una capital del virreinato, que llevó a que desapareciera, digamos, esa autoridad acá, pues sí tuvo unas consecuencias importantes en la historia. Y yo destacaría de todo este proceso el énfasis que se hacía y que se hizo mucho acá, de darse una constitución, de pensar que era crearse como de base política, ya no la idea, no sé, de ser súbditos de un rey, sino de tener una constitución. Eso yo creo que pues, fue una semilla muy importante de un proceso político que era en ese momento muy abierto. O sea, fue la primera vez que se pensó en una constitución. Se venía pensando, digamos que esto estaba dentro de un proceso constituyente que venía desde España y que llegaría un poco después a formarse la famosa Constitución de Cádiz, la famosa PEPA. Pero aquí incluso la Constitución fue anterior. La famosa PEPA, perdón, pero que probablemente muchos de los oyentes no saben qué es la famosa claro, PEPA. Es PEPA porque, explicar un poquito. Porque es la Constitución, porque se proclamó, es la Constitución de 1812 de España, una Constitución que fue también muy revolucionaria en su momento, y se llama la PEPA por el día, creo que era el día de San José. Entonces, por eso se llama la PEPA. Y se proclamó seguro por lo menos en 2 ocasiones, y fue como un referente
para los españoles liberales. O sea, en España en España, ¿qué régimen había para entender por qué la Constitución de Cádiz o la PEPA fue tan importante en España en 1812? ¿Qué régimen había? ¿Cuáles eran las tensiones en ese momento? Pues lo que había era un vacío de poder, en esencia porque por la invasión napoleónica había presionado a los reyes de España a abdicar y el poder pues, de Napoleón no fue reconocido por los españoles y como parte de la resistencia española se formaron varias juntas y varias configuraciones políticas y dentro de eso se llegó a la formación de una constitución, la Constitución de Cádiz, en la que hubo representantes americanos también y en la que hubo decisiones también que, por ejemplo, la de considerar que todos los que hacían parte del Imperio Español eran igualmente españoles, incluyendo los indígenas. Pero ese fue, digamos, un proceso simultáneo a el surgimiento aquí de movimientos más autonomistas que terminaron llevando a procesos de independencia y después a la formación de estados nacionales independientes. ¿Sí? Fue todo un proceso. Es un proceso que igual se inicia por las guerras napoleónicas, es decir, sin Napoleón no hubiera pasado todo esto, podríamos decirlo así, o sea, gracias a Napoleón en últimas porque... Podría ser una manera de verlo, sí. ¿Qué dice Felipe al respecto? No necesariamente. El proceso que lleva a la independencia es un proceso inesperado, inédito por donde se le mire para la sociedad de su tiempo. Las guerras napoleónicas son un detonante y un estímulo en muchos aspectos, no solamente la invasión a España, sino ese, digamos, personal capacitado en las guerras que va a llegar a América en condición de mercenarios y bueno, y muchos otros factores alrededor del evento de las guerras napoleónicas. Pero hay una serie de elementos que van a favorecer que ese proceso resulte como terminó resultando. Por un lado, unas élites que desde las discusiones intelectuales que desde mucho tiempo atrás están haciendo, plantean un cambio en el estado de cosas alrededor de la legitimidad de las instituciones coloniales y del concepto también de representación política en la aceptación de ese sistema, en toda la discusión alrededor de la conformación de un Estado de derecho. Pero por otro lado está también el resto de la sociedad, una serie de inconformidades que plantean también que este sea un proceso que comprometa, ya sea a favor o en contra, a absolutamente todos los sectores de la sociedad y a la mayoría de regiones de lo que hoy es la actual Colombia. Hay una cosa importante que yo quiero complementar con lo que acaba de decir Isabel, y es que también tenemos que tener muy claro que estamos hablando de una sociedad en muchos aspectos muy diferente de la nuestra, una sociedad que no piensa igual que nosotros, porque claro, cuando controvertimos lo que pasó en 1810, lo hacemos desde una perspectiva del Estado-Nación, es que no se independizaron, es que eran fieles a los asesinos españoles y un montón de cosas, digamos, que a veces surgen desde la pasión, digamos, de la gente, y pues pasiones absolutamente comprensibles. Y eso es importante. No solamente no existe Colombia, o la idea que nosotros tenemos de Colombia, sino que no existe el nacionalismo, ¿no? Y no existe una conciencia nacional que por medio de la cual tuviera la gente, sean las élites o los sectores populares, una necesidad de independizar a la Nueva Granada de España. Son las circunstancias alrededor de esa idea de conformar un Estado de Derecho las que terminan planteando esa idea de que independizarse, es decir, cortar cualquier vínculo con la corona española, es el único medio por el cual es viable conformar un Estado de Derecho. O sea, no es un reclamo nacionalista, sino la independencia es un medio para alcanzar un fin
mucho mayor que considera, digamos, esta generación de su tiempo. Y en un contexto, pues, de incertidumbre, de temores frente a lo que pueda derivar de ese nuevo sistema, y en un contexto también que luego se va a manifestar a través de la violencia, que es el que explica cómo ese involucramiento que tiene toda la sociedad, sea a favor, pero también en contra, ¿no? Y que dentro de cada uno de los sectores sociales de la Nueva Granada no haya posiciones homogéneas, es decir, que haya indígenas independentistas como indígenas realistas, que haya españoles independentistas, que haya criollos realistas y que haya la posibilidad también de que muy rápidamente muchas de estas comunidades se cambien de bando en el contexto además de la guerra. Pero básicamente eso es lo que forma es decir, no hay Colombia, no existe ese país, no existe esa nación, pero sí existe una, digamos, sujeción o no al rey, digamos, un reconocimiento o no, es decir, se ven como súbditos o no, digamos, así es como se define la pertenencia a ese cuerpo, o pues, se contesta o no, pero esas son el marco, sería así, la forma como la cabeza, lo que había en la cabeza de estos neogranadinos, las mentalidades sería esa la línea, ¿no? Lo que los definiría. ¿Están de acuerdo con eso? Hasta cierto punto sí, en el sentido de que hay provincias que reclaman el reemplazo de las antiguas instituciones por juntas de gobierno, pero que están permanentemente haciendo llamados al resto del virreinato a unirse a ese movimiento. Proceso que va a ser pues fallido, a diferencia de lo que ocurre en otros reinos, ¿no? De América, donde sí, pues hasta cierto punto sí se logra convocar a todo ese territorio alrededor de un proyecto de conformar repúblicas. Y que si bien la Nueva Granada no lo logra de manera efectiva, sí es notorio ver cómo, para allá el contexto de 1819, hay claramente esa visión, ¿no? De que lo que era el antiguo virreinato de la Nueva Granada va a constituirse en una república. Ahora, lo que está sucediendo en el resto de América, cuando uno se pone a mirar pues, manuales, digamos, sencillos de historia de esos años, es muy similar. Bueno, Felipe acaba de decir que no, pero desde un punto de vista un poquito más exterior son procesos muy similares los que están sucediendo en América. En 1810, en 1809 hay varios gritos, incluso el término mismo, el grito de la independencia se da, se da en México, que es el más famoso, que hoy en día se sigue celebrando, se da en Bolivia, se da en Quito. Es decir, son procesos, incluso la terminología es similar, somos finalmente un producto de ese aparato de conquista, entonces creo que no es tan diferenciado lo que se ve ahí. Sí. Sí, es de hecho un proceso continental, y es un proceso continental porque estaba conectado por una red de noticias e incluso de un debate transatlántico de ideas, ¿no? Y de circulación. En esa época hablaban de circulación de papeles públicos. Un proceso global incluso. Sí, claro. Bueno, global, digamos, del mundo atlántico, por lo menos, pero sí, claro que había conexiones, y es interesante ver eso. O sea, porque uno tiene la noción aquí de pueblitos o pues de que éramos muy provincianos, de cierta forma no era, pero que estábamos súper aislados de las noticias, de que no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, y uno encuentra que en verdad sí se sabía. Y a propósito de este tema de la Constitución de Cádiz, es importante recordar que hubo un proceso electoral acá y hubo discusiones alrededor de ese proceso. Y se sabía, pues, qué estaba pasando allá. Incluso, pues, la muy famosa en ese momento, muy influyente decisión de abolir el tributo indígena y abolir, digamos, la diferenciación de la condición de indígena a la condición de españoles. Que eso lo conocieron los pueblos indígenas.
incluso pues hay papeles y documentos de esa época en que comunidades indígenas se dirigían a las autoridades presentándose como los ciudadanos españoles anteriormente conocidos como indios, por ejemplo, porque se entendía en las decisiones que se estaban tomando en ese momento que se le daba una ciudadanía española en condiciones de igualdad a las comunidades indígenas. Y eso, pues, era parte de un proceso continuo y de un proceso en que se estaba, pues, pendiente de noticias, y que a veces que la noticia llegara tarde o que se la contaran de otro lado podía tener incidencias como en el acontecer de los sucesos. Incluso, pues, nosotros cuando nos quedamos en la discusión alrededor del florero, ¿no? Y de que entonces pelearon por un florero, pero yo no sé si ustedes recuerdan para qué era el florero. Que el florero era para la recepción de un comisionado regio, de un señor que venía de España, Antonio Villavicencio, y pues nunca le explican a uno en la historia y este señor qué era. Y era un señor que venía del Consejo de Regencia Española y que venía acá a intentar convencer de que participaran, de que aceptaran la autoridad del Consejo de Regencia y que aceptaran participar en ese proceso, digamos, de definición justamente de una nueva constitución. Y fue muy, muy curioso porque a medida que fue bajando esta comisión, se fueron declarando juntas en Caracas, en Cartagena, hubo también como una solución de socorro, y finalmente, pues, no más la noticia de que llegara acá generó la conformación de la Junta en Santa Fe, en la capital del virreinato. O sea, la sola noticia generó ese temor, y además ya había esa conciencia. Esa nota de ese papel es impresionante. Esos indígenas, o sea, los indígenas mismos tenían plena conciencia, pues, de ser prácticamente, estar en igualdad, a pie de igualdad junto con los otros residentes españoles, criollos, etcétera. ¿Es algo así? ¿Sí entendí bien? Sí, o sea, sabían, o sea, las comunidades indígenas estaban, y las comunidades de los pueblos y todo eso se enteraban de lo que pasaba, y estaban, o sea, ellos estaban acostumbrados a hacer reclamos y representaciones se llamaban, usando cierto lenguaje, ¿cierto? Y entonces supieron, digamos, que el lenguaje en que se debían hacer esos reclamos cambiaba. Y se sintieron también, pues, que tenían, bueno, que saber qué sentía, pues no tenemos suficientes documentos directos para saber hasta qué punto eso lo reivindicó o no. Sí sabemos que hubo aquí disputas alrededor de aceptar o no esa eliminación del tributo indígena, pero lo que pasa es que eso, bueno, tenía también, a veces podía haber desconocimientos de las particularidades de ellos como comunidades, entonces eso era parte de las disputas, pero sí estaban al tanto, que era lo interesante, estaban al tanto, y eran capaces de usar el lenguaje nuevo que se estaba usando, ¿sí? Y de usarlo también para hacer reivindicaciones de sus intereses, ¿sí? Aquí tal vez habría que tratar de entender por qué hubo ese cambio, ¿no? Finalmente, porque si hubo un régimen monárquico, absolutista, bueno, con unas jerarquías muy bien establecidas, y esto empieza a cambiar en esos años, con estos papeles, con esta circulación, es que hay unas ideas nuevas. No podemos olvidar la Revolución Francesa, 1789, las ideas de la Ilustración. Yo supongo que eso está muy conectado. ¿Ustedes qué opinan? Sí, por supuesto. No sé si Felipe. Sí, y una cosa importante de esa circulación de ideas, complementando lo que acaba de decir Isabel, claro, los sectores populares, y una minoría letrada muchas veces, pero pues es que no solo a través de la lectura pueden circular estas ideas, sino la posibilidad de leerlas, y que mucha gente las reciba de oídas, ¿no? Y así como los cabildos están instalando para ese momento juntas de gobierno, se les responde sectores populares que están instalando juntas de carácter popular, ¿no? Desde en las tiendas de Getsemaní en Cartagena, como en las chicherías de San Victorino en Bogotá, se ve muchas veces este fenómeno.
esto va a abrir paso, que ya en el contexto del día después del 20 de julio, en las provincias, sobre todo en las ciudades grandes como estas dos, se sigan dando estos procesos a través de la prensa que empieza a circular, no solo a la prensa local, sino el contacto que tienen estas comunidades con que están circulando tanto en otras provincias como en otras partes de América e incluso del mundo. Y el caso de Cartagena en la Declaración de Independencia, eso es clave, ¿no? Ese contacto que tienen y ese conocimiento que tienen de la circulación de ideas liberales en prensa que reciben de las Antillas, por ejemplo. Un personaje como Pedro Romero, que es un artesano de Getsemaní, es un personaje que es muy emblemático en ese sentido. Primero es negro libre y es alguien que tiene como un pie en el mundo de las élites y otro pie, digamos, en el mundo de esos sectores populares. Y así podemos hablar de otros casos de gente que tiene ese contacto no solo entre otras provincias, de otros sectores sociales. Perdón, Felipe, pero Pedro Romero, ¿cuál fue su rol? Porque no lo conocíamos, no necesariamente lo conocemos todos. Sí, claro. Bueno, Pedro Romero es un artesano de Getsemaní, maestro si no estoy mal, de ahora se me olvidó, los que hacen cosas de hierro y todo esto, bueno. Logra que uno de sus hijos, o estaba trabajando para que uno de sus hijos sea recibido como abogado y como funcionario, digamos, de la antigua administración colonial, y luego lo vemos también dentro de quienes presionan por la instalación de la Junta de Gobierno, y va a ser además uno de los firmantes del Acta de Independencia del 11 de noviembre de 1811. Vea usted. En efecto, son categorías que no hemos tenido tan presentes, y porque nos imaginamos las cosas de una forma mucho más esquemática. Entonces, esta es muy interesante, pues esa movilidad, esa mezcla, sí nos cambia un poquito la mirada. Isabel, creo que quiere decir algo. Sí, además de lo de la circulación de ideas y de que incluía esa circulación en sectores populares, así pues las cabezas fueran las élites criollas, también es interesante que antes de discutir sobre nación o de pensar en nación, y antes de las confrontaciones militares había un debate alrededor de conceptos, por ejemplo, como de ciudadanía, ¿no? Que fue muy importante en ese momento. ¿Quiénes eran o no eran ciudadanos, por ejemplo? Entonces eso hace pues muy interesante ese periodo también, ¿no? Que a veces como que lo subestimamos porque no nos parece lo suficientemente revolucionario a partir de las ideas que nosotros tenemos de revolución, ¿no? Y de independencia nacional, que no está como, de pronto como con nuestra noción dominante, pero yo creo que es un periodo que tiene cosas bien interesantes. Sí, en 1810 no hubo batallas, no hubo, de hecho, me parece que no hubo derramamiento de sangre en lo que hoy llamamos Colombia, pues por lo que he estudiado, pienso que no, pero me corregirán si me equivoco, porque vi, pues en México sí, por ejemplo, los complotistas, los que estaban tratando también de armar las juntas por allá, reuniéndose, ellos los ajustician, los fusilan. En lo que era Colombia, Nueva Granada, no pasa esto. Hay como más bien esas declaraciones, estas trifulcas medio, bueno, un poco pintorescas sobre el florero de Llorente y tal, pero aparentemente no hay efusión de sangre, pero sí hay gran movimiento de ideas, y creo que eso es algo que se debe rescatar, que no toda lucha es militar, sino que también hay luchas de ideas con formación, digamos, de otras formas de organización, rupturas importantes, conceptuales, con lo que era ser un súbdito y empezarse a pensar como otra categoría, un ciudadano de otra forma. En fin, eso es muy interesante, ¿no? Salir del mero relato, digamos, militarista de las batallas. Sí, no por lo menos en ese momento no hubo tanta difusión de sangre. Y si uno sí ve en el acta que no es acta de independencia, sino el acta del Cabildo Ampliado de Santa Fe, que lo que hace es que contar como qué pasó esos días, que una preocupación frente al virrey era pedirle que no
no fuera a sacar el ejército, ¿no? Sí hubo, pues lo que pasó en San Victorino, que de pronto Felipe nos lo puede contar mejor, pero si fue en San Victorino, Felipe, ¿en dónde fue que lo de la Junta de Carbonell? Ah, sí, Sí, hay tomas, sí, digamos, callejeras que son sí. las que inspiran a algunos sectores a sacar a las tropas, pero pues más allá de que de un conato que en algún momento intentan dispararle a la multitud, se logra desarmar a quienes, a los militares que no habían aún declarado su lealtad a la Junta. Pero sí, efectivamente, a 1810 es, salvo el caso de Casanare y del Socorro, son movimientos El que en Socorro, gran sí. mayoría fueron pacíficos. Y el del Socorro, con la instalación de la Junta, sí hubo episodios de violencia, y pues el caso de Casanare está pues la particularidad de que los conspiradores fueron algunos condenados a muerte, otros trasladados a Bogotá, a la prisión a la cárcel de corte, o sea, a los calabozos de la Real Audiencia, y que precisamente en el contexto del movimiento del 20 de julio van a ser liberados. Sí, y de hecho hay como en el acta mencionan lo del Socorro, ¿no? Era como el temor a que no se repitiera eh, lo que pasó ahí. Hay que decir también que pues estas provincias no estaban muy militarizadas, ¿no? Y se le tenía más miedo como a las reacciones populares en ese momento. Entonces, sí fue muy poco cruento en ese momento. Los hechos cruentos vendrían después, sobre todo a raíz de la reconquista de Pablo Morillo. Pero en cambio, por ejemplo, en Quito sí iba a haber una represión muy violenta en los hechos del 2 de agosto de 1810, por ejemplo. Pero aquí esa historia no fue cruenta y eso es interesante también. Nacimos de una forma muy pacífica y como que no nos, pues nacimos, estamos hablando justamente de que todo se estaba buscando, pero en todo caso fue un preparto relativamente pacífico y con ideas fuertes igual. Es un poquito paradójico en efecto que luego haya habido, bueno, hubo la patria boba, hubo una fuerte represión por parte de España y luego, bueno, ya conocemos el siglo XIX, muchas guerras civiles también hubo. No sabemos por qué es ese asunto. No sé si pasamos a la segunda sección de una vez para poder ir avanzando, que es cómo se llega a la invención de una fiesta patria. ¿En qué momento el 20 de julio de 1810 se vuelve una fiesta patria? Bueno, perdón que ando con una gripa terrible. Ay, Tranquilo, perdón, Felipe, pero quería pedir adelante. la palabra y preciso me agarré la tos. Ay, cuidado. Hay una cosa importantísima que yo sí quiero que de entrada anotemos. Cuando hablamos de la invención del 20 de julio, a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque pues, muchas veces la gente se imagina, no, es que hay unos señores de la élite malvada, la oligarquía centralista, que un día dijeron vamos a engañar a la sociedad y vamos a inventarnos que el 20 de julio fue la independencia de este país. Y entonces vamos a desmentirlos porque yo sí tengo la verdad y la verdad es terrible y no están preparados para esto, como uno ve todo el tiempo en redes. Pues la cosa no es tan simple ni tan cinematográfica. Hay una cuestión, y es que el año 1810 sí va a considerarse un momento de ruptura en la conciencia de la generación independentista. Aún no tal vez el 20 de julio, pero si uno ve, por ejemplo, la ley fundamental de la Gran Colombia, que decreta el Congreso de Angostura, está fechada en 1819, año noveno de la independencia, igual que Sí. la Constitución de 1821, la del 32, una vez disuelta la Gran Colombia, y en general toda la papelería de ese periodo, toda la papelería oficial va a fecharse así. Entonces, digamos, año 1827, 17º de la independencia. O sea, ya hay una noción, más allá de que sí hay en los papeles una idea de declaración o no de independencia, hay una noción de que ese año se considera un momento de ruptura con el antiguo régimen, por utilizar la terminología de
Europa Occidental. Y eso va a ser de cierta manera, un precedente importante para que con el paso del tiempo, ya en procesos de construcción de una identidad nacional, se le empiece a dar ese valor al 20 de julio, ¿no? Claro, hay unas particularidades que tiene el antiguo virreinato de la Nueva Granada, y es que esa división de provincias y esa, digamos, fragmentación también territorial va a ser muy difícil que haya un proceso unificado de esta primera etapa de la independencia, y pues eso va a dificultar el hecho de que se pueda elegir una fecha fundacional de ese proceso, por las razones que tienen que ver de los eventos que ocurren en la capital, que no son necesariamente desdeñables, porque logran la destitución de las principales autoridades del virreinato. Al 20 de julio se le va a empezar a dar ese valor, más o menos a partir de los años 1840. El 20 de julio, por ejemplo, es la fecha en la que se inaugura la estatua de Bolívar en la plaza homónima. Cuando se funda los partidos tradicionales y se elige... Perdón, ¿en el 48, Felipe? 1846. Okay. Cuando en 1849 se elige a José Hilario López, el primer presidente liberal, el naciente Partido Liberal va a empezar a darle ese valor al 20 de julio, como una idea de esa fundación civil de la República, en contraste con ese valor, digamos, que desde el periodo gran colombiano se le estaba dando al 7 de agosto, ¿no? Sobre todo por parte de quienes fueron oficiales en el contexto de la campaña libertadora. Y es muy importante encontrar aquí esa idea de esa influencia del proyecto político del Partido Liberal, porque cuando se consolida el liberalismo con el sueño radical de la Constitución de 1863, de nuevo va a revivir ya esa importancia del 20 de julio, ya no necesariamente como una fiesta más de esa fundación de la República, sino ya su transformación en una fiesta nacional. Uno de los grandes promotores de ese valor del 20 de julio va a ser Manuel Murillo Toro, ¿no? El gran líder del Olimpo radical, y va a empezar como en su segundo gobierno a darle un valor muy especial a esta fecha. Y eso se va a ver finalmente traducido en el hecho de que a partir de 1873 hay una ley que sanciona al presidente Murillo Toro, que declara el 20 de julio como fiesta nacional. Pero de nuevo aquí ya vemos que el mito está arraigado también en la conciencia de esta generación, porque la ley lo dice: el aniversario de la proclamación de la independencia nacional. Ya sabemos claramente que no es así, pero se cumple el sueño de Murillo Toro. Pero fíjense que hay una cosa importante que yo quiero también señalar, porque dicen la invención centralista, pero fíjense en qué momento está ocurriendo. En ese periodo en la edad de oro del federalismo, que hoy día tanto se añora, y que el año pasado se celebraron los 160 años de la Constitución de Río Negro, con un reclamo de algunos políticos diciendo que el país tenía que transformarse hacia un régimen federal. Y hay una cosa también que es importante aquí señalar, y es que es una celebración que se consolida en un contexto de construcción de una identidad nacional, no solamente alrededor de la Constitución federal, sino en la transformación del nombre del país. El país se llama, desde hace 10 años, el país se llama Colombia, en recuerdo de ese estado utópico de la independencia, y renunciando al nombre colonial de la Nueva Granada. Es la misma época en que se funda la Universidad Nacional, en que se funda la Academia de la Lengua, la Escuela de Bellas Artes. Es un proyecto en el que buena parte de estas élites liberales están involucradas, y de distintas partes del país. A veces es importante leer esos textos para entender su complejidad, porque sí, se aprueba la ley y se firma en Bogotá, pero la firman personajes como Eugenio Baena, cartagenero,
presidente del Congreso, y el ministro del Interior, Gil Colunge, panameño, también firma esta ley. Y hay un personaje aquí muy importante también en ese proceso, que es José María Quijano, escritor, historiador, y en ese momento secretario de la Cámara de Representantes, que es quien le va a secundar buena parte de este proyecto a Murillo Toro. Y hay un detractor importantísimo que está en ese proyecto, y ese señor es Miguel Antonio Caro, ese coco del centralismo y ese símbolo de la élite bogotana que es ahí paradójicamente el más destacado de los enemigos de ese proyecto de consagrar el 20 de julio como la fiesta nacional. Es súper interesante y realmente hay muchas cosas ahí muy ricas, pero quiero volver sobre un asuntico, porque precisamente quizá conecte con Caro, y es pregunta, lo hago como pregunta y realmente lo ignoro por completo. Es decir, que el 20 de julio, de cierta forma, cuando se establece, pues apoyado por los liberales, promovido por los liberales, es en buena medida en contraposición al 7 de agosto. Es decir, hubo una disputa entre las dos fiestas patrias en el momento de decidir cuál iba a ser la fundacional de nuestra nacionalidad. Sí, en ese contexto la disputa está entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Muy a diferencia de lo que algunos años atrás se discute también, donde uno de los detractores ya no es Caro, sino es Tomás Cipriano de Mosquera, que Mosquera defiende la idea así del hecho de que hubo, o sea, Mosquera se anticipa, yo diríamos de cierta manera, a los historiadores regionales del siglo XX, de reivindicar esos movimientos juntistas que ocurrieron en otras partes del país antes que en Bogotá. Y yo simplemente complementaría todo lo que ha contado Felipe, que es muy interesante y que muestra además que ese proceso, pues que ese proceso de invención también es parte del proceso de invención nacional, y que tuvo varios momentos como de invención y reinvención. Y pues complementaría que lo que pasa también es que necesitábamos un referente. O sea, era muy difícil decir en 1821, en 1819, que estábamos creando, que los gestores un poco del proyecto de la ley fundamental, que pues en esencia eran Bolívar y sus aliados, estábamos creando de la nada una nueva nación, una nueva república. Entonces tenía que crear sus propios antecedentes y por eso crean también un poco el mito del 20 de julio. Y claro, pues sí está, pues con todas las de las juntas provinciales, y hay como la disputa de cuál fue primero o de cuál se habló de independencia. De todas maneras, pues el hecho de que fuera, como mencionó Felipe, pero que quiero como subrayar ese punto, el hecho de que fuera la capital del virreinato y que significara como que las autoridades administrativas coloniales no quedaran acá, pues claro que es significativo. Y también que se desencadenara a partir de ahí, pues por lo menos pensar en una constitución que unificara las distintas provincias de ese virreinato, por lo menos de las que estaban bajo la jurisdicción de la audiencia de Santa Fe, porque pues los que estaban dentro de la jurisdicción de la audiencia de Quito, pues sería otro proceso aparte. Bueno, esta parte realmente es muy apasionante, y ya luego no sé si podemos pasar un poquito a la conmemoración, a la forma como se ha celebrado, festejado esta fecha del 20 de julio. Bueno, ya sabemos desde cuándo es un día festivo, y luego podemos tratar de ver cómo ha sido celebrada. Yo supe que hasta hace poco, entre otras, había un Te Deum. Yo había olvidado todo esto, y pues sí, antes se celebraba con misa, además del desfile militar, había una misa, y también vi por ahí en periódicos de los años 40 que había eventos deportivos, como una revista deportiva. La verdad ignoro mucho porque no he estudiado el tema, solamente lo he ojeado, pero de repente ustedes tienen más elementos para aportar.
Y de hecho el Te Deum no hay que remontarnos hasta tan atrás. Juan Manuel Santos lo hacía todavía. Duque no me acuerdo. Fue hasta el 2016, Pero, ahí vi que Sí, lo tumbó el una Consejo de demanda Estado de fue que un abogado hizo una demanda y el Consejo de Estado lo suspendió. O sea, supuestamente está suspendido y podría volver, pero yo creo que ya sería muy difícil que pasara algo así. Aunque en sí, o Ecuador se sea, sigue haciendo un Te Deum, entre otras en otros países muy cercanos se sigue haciendo un Te Deum. Es interesante también, me puse a ver otro tipo de celebraciones. Bueno, lo de México es una cosa fenomenal, eso sí que es una fiesta nacional, es muy interesante. Otro asunto en Colombia es que coincide, la fiesta en realidad, ahí sí que es la instalación del Congreso, la elección del presidente del Senado, la elección del presidente de la Cámara, es decir, se mezcla una fiesta que debería ser quizás una fiesta nacional, de pensar en todos estos temas de los que estamos hablando, se vuelve pues un intríngulis político, una cosa ahí de camarillas, como que nos contaminan la fiesta con la cosa política, y eso no, creo que no sucede necesariamente, pues no, de hecho no sucede en otros países, y me pregunto también desde cuándo les ha dado porque el 20 de julio tenga que coincidir con la instalación del Congreso y el 7 de julio con la posesión del presidente, porque el espacio de lo político viene a meterse, el 7 de agosto, perdón, viene a meterse a inmiscuirse en las fiestas patrióticas o nacionales. otra vez, Caro, la Ah, Constitución. Hay una cosa con la Constitución del 86 y con el proceso de la regeneración. Ahorita que salió el libro, que no he leído, pero que le tengo mucha expectativa, el libro de Daniel Gutiérrez, Daniel Gutiérrez. que la historiografía ha empezado a hacer del proceso de la regeneración, que no fue necesariamente una ruptura con ese proceso que venía desde la época federal y de todo el siglo XIX. Lo que hizo la regeneración fue aprovechar buena parte de ese andamiaje, no solamente institucional, sino ideológico alrededor de la construcción del Estado-Nación, y claramente termina volviéndose esas dos fechas ya consagradas para eventos importantísimos para el Estado. Es a partir de ese momento que el 20 de julio se vuelve el día de la instalación del Congreso y el 7 de agosto el día de la posesión presidencial, ¿no? A ese no lo hará Núñez, pero sí lo hará uno de los designados del periodo. Ahora se me están... Carlos Holguín es el que mero en recibir el cargo un 7 de agosto. Pero hay una cosa que yo debo confesar que no tengo clara, y es el vínculo del 20 de julio con el desfile militar. bueno, yo lo que sé es que en casi todas, decir, o sea, en muchas fiestas nacionales se hace ese desfile militar. El desfile militar, por ejemplo, en Francia, el 14 de julio hay un desfile militar y hay fuegos artificiales. En Francia hay desfile militar, fuegos artificiales y una fiesta de los bomberos. Eso tiene una historia, bueno, ahora no la puedo contar, pero hay esos tres elementos. Eso es como lo central de la fiesta del 14 de julio. No hay nada más, además es en pleno verano y ahí ya todo el mundo sabe que son las vacaciones, todo este asunto. Pero entiendo que, es decir, en México también hay un desfile militar, cívico-militar, porque también hay bailes tradicionales, hay conciertos, está lo de la campana de Hidalgo, está el grito, ¿no? Realmente el presidente encarna el grito. Todos los presidentes van al balcón presidencial frente al Zócalo y tocan la campana y hacen el grito y recuerdan a los mártires de 1810. Y es un acto muy bonito. Es un acto, pues Bueno, dura como 4 horas el acto. el grito mexicano tiene esa particularidad, ¿no? La idea de celebrarlo desde la noche anterior, el 15, y eso es lo que ha permitido también darle ese carácter de fiesta popular y de espacio en el que sale la gente a la calle o a un restaurante o a un bar a ver el grito por televisión y reunirse las familias como si fuera 24 de diciembre. Claro, no es que haya sido un proceso que por iniciativa propia la ciudadanía lo haya construido de esa manera, sino tiene más que ver también con esos procesos de los regímenes políticos del siglo XIX. La celebración se anticipa en la noche anterior
desde la época del presidente Porfirio Díaz. ¿Y por qué razón? Porque el 15 de septiembre, o sea, el día anterior al 16, Porfirio Díaz cumplía años. Exacto. Sí, sí, sí. Buen dato. Pero es curioso que nosotros no, siendo, digamos, un pueblo que nos entendemos a nosotros mismos tan festivos, no se nos haya ocurrido que la celebración de la independencia, salvo pues las fiestas de Cartagena, pero que la celebración de la independencia sean, que las fiestas patrias sean fiestas festivas, pues, de celebración, de parranda, pues, sino que sean cosas como muy formales y realmente eh, eventos como que pasa ese día y ya nos olvidamos del tema, ¿no? O sea, como que tiene más una cosa simbólica, formal, que sí pues, está como referente, pero que no está tan apropiada como puede serlo en México, o sea, no tiene como esa importancia que puede tener en otros países. Otra excepción sería Antioquia, con la Feria de las Flores. Claro, es una celebración que tiene otro origen. O sea, el aniversario de la independencia antioqueña es la excusa, pero es de estas ferias que surgen en los años 50 en el contexto del arribo de la cultura de masas. Y de hecho, Sí. muy poca gente, incluyendo gente en Antioquia, sabe que la Feria de las Flores es en conmemoración de la declaración de independencia en Antioquia. Antes, la poca gente que lo recuerda termina prestándose para malos entendidos y la gente piensa es que está hablando de algún movimiento separatista contemporáneo, alguna cosa por el estilo. Lo han desvirtuado. Sí, que si gritan viva la independencia, cosa. Sí, la gente dice, estamos celebrando la independencia de Antioquia. Uy, ¿cómo así? Ya. Sí, no, la verdad, yo creo que sí, el hecho de que los políticos se hayan atravesado en estas dos fiestas, sí le ha quitado como la posibilidad, nos ha quitado la posibilidad de reflexionar y de hacerla más bonita y más libre y pues estar menos pensando en esas triquiñuelas, en esas jugadas. Sí, pienso que es una lástima y bueno, uno esperaría que con un gobierno como este, que le gusta tanto jugar con lo simbólico, hubiera una puesta en cuestión, un cuestionamiento de este tipo de asuntos. Pero bueno, por ahora lo cuestionamos aquí en este space solamente, porque sí, imaginarse otra fiesta es menos formal y menos dominada por los políticos, sí creo que es un desafío muy interesante. Bien, pero ha transcurrido ya casi una hora de esta charla. No hemos tocado el tema de las estampillas, que es otro asunto. No podemos tocarlo y luego, si es bueno interactuar con las personas, les recuerdo a los oyentes que están aquí que pueden ir dejando preguntas, comentarios en el hilo del Twitter y las vamos leyendo y si tenemos tiempo también, por supuesto, les damos la palabra. A veces no siempre se da la posibilidad porque hay mucha gente, pero sí podemos ir leyendo los trinos. Podemos hablar ahora de lo de las estampillas del Bicentenario. Yo vi esto, bueno, ha sido publicado por algunas personas y me puse a buscar hasta que encontré que en efecto son imágenes, es decir, bueno, primero presento el asunto, son estampillas de mujeres y minorías étnicas, negros e indígenas que participaron de una forma u otra, ya sea a favor de la gesta de independencia, más bien por el lado militar o incluso desde el lado realista, pero tiene la particularidad de ser mujeres, indígenas y negros los que han sido, digamos, retratados en estas estampillas. ¿Retratados de qué manera? Obviamente en esa época, estamos hablando de los años, principios del siglo XIX, no había en absoluto cámaras fotográficas, tampoco quedaron registros, pinturas de estas personas, luego son retratos imaginarios. ¿Cómo se hicieron estos retratos imaginarios? Pues desgraciadamente el gobierno colombiano, no sé cuál fue la entidad, si fue el Ministerio de Tecnología o no sé cuál fue, de tecnología, no, de cómo lo llaman, el MINTIC, pero hicieron esto con inteligencia artificial, con unas imágenes, pues que no, decir, no corresponde hacer esto con inteligencia artificial y
incluso lo que obtuvieron no es muy bonito, es como muy predecible, alguien me decía, quiero ir a ese gimnasio porque ese es el gimnasio de la independencia, pues todos musculosos, como muy imágenes muy cliché de cierta forma, pero sobre todo pues cómo se tiene todo este discurso sobre la importancia precisamente de reconocer a los grupos étnicos y no se le da, qué sé yo, no se le da a los artistas colombianos de esos grupos étnicos la posibilidad de representar, representar a estas personas en las estampillas. Eso me pareció un poco, pues, realmente una pena. No sé si tienen algún comentario, creo que Isabel quería decir algo sobre una de las estampillas en particular. Pero bueno, porque está algo, pero es que estaba mirando que nuestra Pedro Romero, por ejemplo, de que estábamos hablando hace un rato, creo que no está porque es bicentenario del 2019-2024, pero pues me llama la atención que siendo, pues coincidiendo, fue con la celebración del 20 de julio, estén tan centrados en figuras posteriores y en figuras militares o asociados a los enfrentamientos militares o a las figuras heroicas. Entonces, me llama la atención, además de eso, de la representación asociada, pues que se ponga la representación, pues a partir de un programa de inteligencia artificial y pues con todos los estereotipos que te salen a partir de ahí, que sea como tan apegada a la idea de heroísmo militar. Y que incluso pues que el reconocimiento de que combatieron de un lado o del otro, pero que no se problematice realmente, digamos, como la complejidad de las relaciones étnicas y las tensiones en esas relaciones y su relación pues con el mismo proceso de independencia y de conformación de la nación. Y claro, ahí aparece, por ejemplo, Agualongo, que es pues, que entre otras cosas no es claro que Agualongo fuera indígena, Recuerde por aunque favor quién era sí, Gualongo, porque puede que haya gente que no sepa quién era. Agualongo, luego lo presentan como el león de Pasto, está al lado del cacique Mamatoco, capitán de los reales ejércitos en Santa Marta, y de Simón Muñoz, coronel de las guerrillas realistas del Patía. Los famosos patianos. Y pues Agualongo es una figura que tiene mucho arraigo en Pasto. Vi también que salió, pero pues es como el símbolo del heroísmo, pero del lado equivocado de los pastuzos, ¿no? Que los pastuzos eran realistas y que hubo esta guerrilla que además se prolongó después del 2024, creo. 2025, no me acuerdo si lo pensaron en el 2020, en el 24 o en el 25. Pero sí, era parte de la resistencia de los pueblos afros y de los pueblos indígenas de la resistencia al ejército colombiano. Y vi que también en el archivo hablaban, pues sí, poquito reconocían el heroísmo de Agualongo. Entonces, cuando tenían que explicar por qué era realista, se enredaban un poco. Y está, pues aquí también el tema de que está al lado realmente la historia de Agualongo, y hablar de Agualongo es tocar una parte compleja de la historia de Bolívar, porque era una resistencia realmente a la represión muy violenta que ejerció el ejército bolivariano en Pasto. Pero al mismo tiempo, en esa emisión de estampillas, uno ve que está la esclava que crió a Bolívar, Hipólita, Nana de Bolívar, y de esa manera se romantiza un poco el origen social de Bolívar, que también es un tema que uno debería confrontar, que es que pues viene de una familia esclavista y que pues, era parte de su importancia social y de por qué tenía los medios que tenía, era pues porque hacía parte pues, de una familia que tenía plantaciones, que usaba la mano de obra esclava. Y está también el almirante Padilla, José Prudencio Padilla, que fue fusilado por Bolívar también. Como parte, se responsabilizó de los atentados de la noche septembrina,
y nunca fusilaron, digamos, a los blancos que estaban involucrados en esa conspiración, pero Padilla que ni siquiera era claro que sí estuviera involucrado, sí fue fusilado. Entonces hay una cantidad de conflictos que se pasan por alto poniéndoles una imagen, diciendo, ay, mire, es que no los hemos retratado, ahora sí los vamos a retratar. Y vamos a poner caras de indígenas y de afros. Entonces, a mí lo que me pareció fue como, de verdad, como falta de imaginación en buena medida y como falta como de poder tocar, poder profundizar más en la complejidad de los conflictos étnicos que estaban detrás también de los procesos de Quizás construcción por nacional. eso José David Cortés, que estaba aquí, pero no sé, creo que ya no lo veo, el historiador, bueno, muy notable, hablaba en un trino hace poco de la historia de bronce, que estamos reviviendo con otros, vertiendo otros contenidos en una historia de bronce, en una historia como de militares, de gestas, sí, gestas militares, como si no pudiéramos salir y tratar de mostrar otro tipo de asuntos. Quizás bueno, él está ahí, ahorita le puedo dar la palabra que sí está. Y ese era, perdona, Olga, ese era un riesgo grande que era perceptible desde la manera como mucha gente está abordando los debates en el contexto de estatuas. O sea, o éramos X o éramos Y, pero muchas veces no había espacios para reflexionar, debatir y hablar sobre la complejidad de los personajes, por supuesto, cuyos retratos eran derribados, y el proceso histórico que había alrededor de ellos. Yo voy a señalar una cosa de esa emisión de estampillas, y es que la intención es muy buena. Buenísimo, una serie filatélica que nos habla de personajes afro, indígenas, y un mestizo, aunque mucha gente está convencida que es indígena, que fueron protagonistas en el contexto de la independencia. Eso me parece buenísimo, y me parece buenísimo que haya realistas también, en el sentido de que también debemos entender que, por un lado, así como nuestro presente es diverso, nuestro pasado también lo es. Y la diversidad no solo pasa por lo étnico o por lo socioeconómico, sino en un caso como el de la independencia también como por lo ideológico, y de cómo la memoria de algunos de estos personajes es ya una parte sustancial del patrimonio cultural de las comunidades donde estos personajes vivieron. Y eso es importante también señalárselo a la sociedad y hacer ese reconocimiento. A veces no es necesariamente un homenaje a Gualongo, sino un homenaje a Pasto o a Nariño. Lo mismo el caso de Padilla, es más un reconocimiento a la Guajira. Pero hay que ir más allá también de eso, ¿no? Y no hay que caer muchas veces las descripciones que pues, a todas luces tomadas de esos, digamos, relatos grandilocuentes de lo que efectivamente tú y otros profesionales hablan de la historia de bronce, y de sustituir el Bolívar de bronce o el Santander de bronce por personajes de origen popular, pero también a los que se les da ese mismo enaltecimiento acrítico, ¿no? Entonces, Josefa Conde, primera heroína mártir de raza negra, eso parece sacado de Naoya Rula, pero pues es el mismo lenguaje, pero traducido hacia otro tema. Y el tema de Josefa Conde, que es un tema bien complejo, porque todo parece indicar que es una invención de la élite de Palmira, que necesitaban una heroína negra que le compitiera a un personaje de existencia mucho más fiable, que fue María Antonia Ruiz, que comandó y organizó guerrillas patriotas en el Valle del Cauca, pero que era de Buga. Entonces necesitaba Palmira competir con Buga y decir, nosotros también tenemos una mártir de la independencia afrodescendiente. Disputas regionalistas, muy buen punto. Muy bien, bueno, pues propongo que ahora sí escuchemos o leamos las contribuciones aquí de las personas. Le acabo de abrir igual el micrófono a José David Cortés, que es un gran historiador colombiano, ha trabajado muchísimo sobre la iglesia colombiana, porque él seguro tiene cosas que decir. Solo empiezo leyendo para felicitarnos, es esto, alguien
puso esto, Opio del Pueblo se llama, puso muchas gracias por educar de la forma que lo hacen por medio de este space. Eso es también para agradecerles a ustedes dos que realmente han enriquecido muchísimo el space de hoy. Y ahora, pues no sé si José David quiera hablar y los demás que quieran ir hablando, por favor me levantan la manita a ver si los puedo ubicar. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, sí, claro que sí, se escucha muy bien. ¿Cómo van? Bueno, muy interesante el space. Voy a hacerles una confesión, este es el primer space al que yo entro en toda mi existencia, pero muy interesante. Eh, pues sí, hace un par de días escribí un post sobre como el revival de la historia de bronce a partir de una figura que están explotando recientemente, que es la de José María Melo, tanto en Colombia como en México, pero pues no es el único. Y mencionaba Felipe hace unos minutos, pues cómo incluso el panteón de héroes necesita personajes inventados. eh, pero pues todo esto que nosotros decimos no es nuevo. Yo recuerdo a Germán Colmenares en los textos de los años 88, 89, un par de años antes de morir, de cómo varios de los héroes que comenzaron a ser tomados desde mediados del 19, incluso algunos de ellos no existían. Pero bueno, el comentario mío era a partir de este José María Melo. También está el presidente Nieto, de cómo incluso pues en contravía de esa historia de bronce de la academia, en donde están básicamente Bolívar y Santander, se intentan construir otros héroes populares, pero que no dejan de ser figuras eh, únicas, mesiánicas, sobresalientes, cuyas imágenes incluso distan mucho de ser las imágenes que pudieron haber sido plasmadas en las fuentes. Entonces, pueden surgir muchas preguntas. Creo yo una de ellas sería por qué la historia del 19 sigue siendo una historia heroica. Si tiene que ver con las fuentes, si tiene que ver con el relato, si tiene que ver con la necesidad de construir un panteón de personajes singulares. A diferencia de pronto del 20, que es una historia mucho más social, mucho más colectiva, en donde se puede a partir de las fuentes construir una historia mucho más total en el sentido de que puedan participar diversos tipos de personajes. Aunque también en la historia del 20 hay héroes, ¿no? Los que conducen a la masa que se deja conducir. Pero ese era como el sentido de ese post que coloqué hace un par de días. Y nuevamente felicitaciones por el espacio y muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias, José David. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera reaccionar sobre lo de Melo. Ahora la idea creo que es ir a recuperar los restos mortales de Melo. En fin, hay toda una serie de ideas. Yo sé que ha habido algún texto, creo que fue Daniel Gutiérrez que escribió sobre este tema. No sé si ustedes quieren agregar algo, si no le damos la palabra al cuadrilátero que quiere... Hay otra cosa de pronto que yo pueda agregar sobre Melo. Es curioso porque Melo es un personaje, claro, que él lidera un movimiento donde están los artesanos, y bueno, toda esa historia que nos han contado del golpe del 54, pero Melo es un personaje que si uno lo mira en el contexto y lo que él intentó hacer y lo que ellos intentaron hacer es un personaje conservador, porque ellos querían echar abajo la constitución del 53, que es una constitución liberal, retomar la constitución del 43, que es una constitución tan conservadora como pudo ser la del 86, y muchas de las cosas que pedían estos personajes eran, en ese momento, podían ser consideradas ideas reaccionarias, tanto en lo político como en lo económico. Pero no obstante, el hecho de que esté vinculado con un sector popular como los artesanos, a los cuales también se les ha ensalzado como si fueran revolucionarios, y en un contexto de pronto más detallado pueden ser vistos como contrarrevolucionarios por muchas de las cosas que ellos defendían. Por eso lo hecho de ser un líder popular, pues ya va a ser colocado como un héroe, pero si uno lo mira en un contexto, el asunto es un poco más complejo,
Claro, Melo fue a morir allá defendiendo el ideal de los ideales de Juárez, pero en el contexto acá, yo no sé qué tan liberal sea este personaje y qué tanto pueda defender esos principios liberales de mitad de siglo, sino más bien son unas ideas de contrarrevolución, contrarias a lo que estaban proponiendo muchos de los liberales e incluso los conservadores de la época. Bueno, gracias de nuevo. En cualquier caso, creo que lo importante es que demos estos debates, es decir, justamente que no sea solo la esfera política, pues unos poquísimos políticos los que decían estas cosas, sino que haya debates colectivos donde haya historiadores, donde haya historiadores amateurs o profesionales, gente interesada por la historia, pues porque finalmente se trata también de nuestra identidad, o sea, la forma como estamos viviendo la nación, escribiendo nuestra historia. Entonces me parece que lo pertinente es seguir hablando de esto y hacer estas preguntas que son clave, que son pues absolutamente fundadas, hacerlas, llevarlas al debate público. Pienso que sería por ahí. No sé si quieran agregar algo o le damos la palabra a el cuadrilátero. Creo que ya se la di, de hecho. El cuadrilátero puede hablar porque tiene el micrófono activado. Adelante, cuadrilátero. Gracias, buenas tardes. Bien, me parece interesante la conversación y ya incluso alguien tocó un poco lo que quiero decir, entender esa invención como no tanto como falsificación, como algo, sino como construcción de un relato que era necesario en la medida en que la nación, el concepto de nación, la nación colombiana se estaba construyendo y las naciones también en buena medida son una invención en el sentido de un relato que se construye alrededor de determinados elementos. Convertir la ranchera en la música nacional mexicana, eso no es algo arbitrario, sino que eso obedece a acciones para que eso se concrete. Entonces, este discurso, esta invención de la independencia, convertir ese relato en un relato que acepta la nación colombiana o los colombianos en general, obedece a la necesidad de darle legitimidad a la república naciente, a la república del primer centenario y a la república de este segundo centenario, que es diferente a la del primero y por tanto necesita resignificarse, redefinir símbolos, reemplazar unos por otros. Entonces, es ese proceso de construir relatos que le dan legitimidad al poder que existe en el momento, que se consolida. Y creo que el poder político de hoy es un poquitín diferente al poder político de hace un siglo, por tanto, el relato se está modificando con cosas como uno puede juzgar la manera, criticar las estampillas, cosas, pero el relato está mutando, es lo importante que me parece en ese sentido. Entonces quería solamente resaltar ese elemento. Muchas gracias. Gracias. No, muchísimas gracias. Y eso es algo con lo que tenemos que ser insistentes, porque muchas veces a la gente cuando se utiliza la palabra invención, puede estar interpretándolo, puede darle otra connotación al término. Y pues la selección Colombia como símbolo nacional es una invención, como lo es el himno nacional, como lo es el vallenato, el sombrero volteado como símbolos nacionales también, que ni malos ni buenos, sino parte de un proceso histórico y sociocultural complejísimo. Y también la necesidad de inventar símbolos, ¿sí? No se trata, como bien lo decía el cuadrilátero, ¿sí? Que no veo completo el Aries, pero se trata, o sea, no se trata de falsificar o de engañar, que es un poco, a veces el riesgo, como decía Felipe, de que cuando uno intenta como revisar estos hechos o estos hitos históricos, que entonces llegan siempre pues los que piensan que es que detrás de eso hay como una conspiración y un deseo de engañar, ¿no? Pero sí también es cierto que hay una necesidad de estarlos resignificando. Y yo lo que siento un poco más bien es que le falta como más
imaginación y audacia para resignificar los mitos fundacionales. Porque justamente se queda como en esta idea del culto al heroísmo, interesante también lo que decía José David, como de la dificultad de pensar el siglo XIX en términos distintos, ¿no? O sea, que nosotros sí podemos pensar en los conflictos del siglo XX, pero como que el siglo XIX es el siglo de los próceres y salirnos de ahí nos cuesta mucho trabajo, sobre todo si hablamos como de la primera mitad del siglo XIX. Hay cierta como sacralización de ese momento fundacional. Y si lo vamos a desacralizar también es como desde sentir que estamos derribando la estatua y que estábamos siendo iconoclastas, pero entonces poniendo en acabamos riesgo la no sé, con nación. Bolívar, no, o acabamos con, o entonces, no sé, repensar a Bolívar es acabar a Bolívar como, digamos, como hace Sañudo, que es este historiador pastuso, que dice que Bolívar era terrible y que, pues, que todo lo alrededor de Bolívar es mentira, pero no somos capaces como de repensarlos por fuera de ese tono. Salir de la pasión, ¿no? Sí, y como de la idea, o sea, como de dejar de pensar que era obligatorio como que la nación se formara así y de esa manera y que si, por ejemplo, no teníamos construido una idea de nación era porque alguien nos lo había impedido, ¿sí? Que hay que echarle la culpa a alguien, por ejemplo, en lugar de, pues, pensar que podíamos imaginar las cosas de una manera distinta, podemos imaginar que como comunidad podíamos pensarnos de otra manera, reconocer que la formación de la nación excluye algunas identidades o las somete, y no simplemente decir, pero mire, esas identidades ahí hicieron algo y estaban ahí. Yo creo que sí hay como una mayor dificultad de verdad de tratar esos temas por fuera del tono de que estamos acostumbrados toda la vida, de la historia un poquito escolar y de los manuales. Y es que en Que ya general tenemos un poco es muy difícil sacralizados. cuestionar mitos. Entonces, pues, de cierta forma, nuestros mitos fundacionales sí se ubican en ese periodo y pues estos señores son los héroes que vemos en las plazas de bronce, ahí sí que de verdad. Y pues es muy difícil, claro, es muy difícil. Eso toca hacer todo un trabajo de aproximación estratégico para poder hablar de los procesos reales que hubo en esos años. Propongo que sigamos leyendo comentarios. Aquí veo que Andrés Sáenz, que siempre tiene cosas muy interesantes que decir, ha dejado un comentario. No sé si quiera él hablar, porque le activé el micrófono. Él está hablando de las fechas patrias de Argentina. Sería muy bueno que nos comentara. Andrés, lo animo a que hable. ¿Dónde está? Parece que está tímido. Si no leo, ¿sí? Su comentario dice que en Argentina las fechas patrias principales son el 25 de mayo de 1810 y se conoce como el primer gobierno patrio o primer cabildo patrio. El 9 de julio de 1816 es el día de la independencia. El 25 de mayo y el 9 de julio se usa la escarapela, los colores celeste y blanco. ¿Sí? ¿Escuchamos? Sí, lo que quiero comentar es que lo más o menos mismo ocurre tanto en Estados Unidos como en Argentina y en Colombia, que hay diferencias entre los días, digamos, el inicio de un movimiento independentista, o por lo menos, que tal vez, pero en el caso de Colombia, de repente no fue independentista o abiertamente independentista, y en el de Argentina tampoco, en 1810, por eso se conoce como el día del primer cabildo patrio, porque justamente como comentaron, estaban las juntas locales, etcétera. Y después, en 1816, sí se declara la independencia. En Estados Unidos, el 4 de julio se hace una declaración de independencia, pero que recién llega eso fue en 1776, y en Estados Unidos llega a partir de la batalla de Yorktown en 1781 y finalmente con
Uy, se me fue. Es único de Colombia tener esa dicotomía entre un principio de movimiento y un día más real de cuando efectivamente tiene mayor soberanía. Justo la última partecita, a mí no la escuché, no sé si ustedes lo oyeron bien. Lo que dije es que en la mayoría de los países hay una fecha inicial y una fecha ya definitiva de mayor soberanía. O sea, la soberanía de Colombia, creo que es unánime que el 7 de agosto la batalla de Boyacá es lo que define la independencia de Colombia. Pero, que fue lo que comenté en Estados Unidos, Yorktown, que casi nadie lo celebra. Y se celebra la declaración. En Colombia y en Argentina no hubo una declaración en 1810 de independencia, pero sí fueron los primeros gobiernos locales, a las juntas y a los cabildos. Isabel, A eso me refiero. Perfecto, Andrés, se cortó un poquito, pero creo que captamos la idea. Es un excelente aporte la diferenciación entre las dos fechas, la de los cabildos y la de la independencia. Isabel, creo que quiere decir algo. Simplemente complementar que, claro, es parte de que fue un proceso hemisférico en buena medida, y entonces estos dos momentos están en todos lados, casi todos lados, porque pues corresponden a la manera en que se ve el proceso en todo el continente. Pero, por ejemplo, en Perú, es interesante porque Perú no fue independentista realmente. Perú, al contrario, Perú fue sede del virreinato y fue desde donde se lanzó la reconquista. Y la independencia que ellos celebran es la independencia que declara San Martín, por ejemplo. Entonces, digamos, es un poquito como la excepción, pero en la mayoría de lo que en ese momento eran provincias, se formaron primero las juntas, se dio primero todo este proceso como de definición, de conceptualización, digamos, de lo que se quería políticamente, en qué se querían convertir, y se terminó en una lucha militar que pues consolidó ya la formación de naciones y de procesos independentistas. Vale. Bueno, muchas gracias. Creo que hay una persona, Rafael Antonio Simonini, que quiere decir algo y me parece que es alguien que viene justamente de Perú, da la impresión, a ver si complementa. Adelante. Le di la posibilidad de hablar, Rafael Antonio. Bueno, parece que no habló. De pronto Isabel ya dijo lo que quería decir él. Hay un aporte aquí de Carlos Ramírez, que no sé si esté para que nos lo explique un poco más, que dice, hablando de lo que pasa al otro lado del charco, hay como una intención de recomunicar los procesos de conquista e independencia. ¿Eso fue siempre así o es novedoso? No sé si, pero no entiendo muy bien la pregunta. Tampoco la entiendo. Intención de recomunicar los procesos de conquista. No entiendo muy bien de qué se trata. Primero el charco, supongo que es el Atlántico. De lo que pasa al otro lado del charco, sea en el Atlántico, hay como en Europa. ¿En España será de pronto? No es claro. Aquí. Pero no sé si puede que nos lo pueda... No sé. Simonini no dijo nada así, pero le di la palabra a Rafael Antonio. Usted puede hablar porque tiene el micrófono, tiene que activar el micrófono. Ya, ok, Olga, gracias, Olga, y gracias a lo que dice Isabel. Veo a mi compañero colombiano, el cuadrilátero también, y a varios compañeros que conocemos, que estamos en diferentes espacios, está el amigo Upegui. Bueno, lo que toca al Perú, sí se dio la independencia en 1821, 28 de julio, de parte de San Martín. Pero, ¿qué pasa? San Martín tenía una idea monárquica, más bien Simón Bolívar,
que tenía una idea de la confederación bolivariana. Hubo una especie de disputa, pero sí se dio el 28 de julio. Celebramos nosotros las fiestas patrias, el día principal 28, ya muy pronto. Pero como dicen ahí, la invención de la independencia, o sea, fue una independencia, entre comillas, una independencia contra la hegemonía española, una independencia contra ese imperio español que vino a cambiarnos prácticamente y a sojuzgarnos, donde arrasó la cultura inca acá en esta parte de Latinoamérica. El imperio inca agrupaba a muchos países, el Perú principalmente, el Cusco era el centro, el ombligo, agrupaba Ecuador, parte de Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, el norte y Chile, ahí abarcaba. Posteriormente fue diseminándose, fue separándose en el virreinato, que también era grande, el virreinato del Perú, y como consecuencia posterior se da la independencia, ¿no? Pero es una independencia, diría yo, entre comillas, porque los países han sido juzgados por grupos de poder oligárquicos, donde han sometido muchas veces al pueblo peruano en barbaridades, como en la época de los hacendados, por ejemplo, donde había una gran esclavitud. Perdón, Rafael, hay que ir un poquito al grano porque ya avanza el tiempo y hay otras personas que han pedido la palabra. Okay. Le pido ir al grano. Ok. Solamente decir que son unas independencias, entre comillas, porque son nuestros pueblos sojuzgados. Primero con Castilla le dio libertad a los negros, después los indios. Vino el gobierno revolucionario de Velasco y ya trató de darle un empoderamiento, ¿no?, a los indígenas, que los llamó campesinos desde ese entonces, ¿no?, en 1978-79, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Juan Velasco Alvarado. Y estamos buscando nosotros la otra independencia de estos grupos de poder. Justo van a haber marchas estos días seguidos, 27, 28 y 29. Gracias. Vale, muchas gracias. Ahí estoy viendo que el tío Dave está dando está escribiendo en el Twitter, ha dejado una serie de tweets. Uno dice: lo del desfile militar parece ser una herencia europea continental. Francia lo tiene, eso lo comentamos, así como España, Italia, Croacia o Bélgica, que celebró ayer su Día Nacional conmemorando su creación a partir de una revuelta contra Holanda, también con un desfile militar. Sí, eso del desfile militar, de cierta forma a mí es lo que menos me extraña. Quiero leer este comentario de Darío Hidalgo, que dice: a mí me gustó mucho leer a Isabel Arroyo en su libro cuando muestra que en Pasto estaban bien, entre comillas bien, y llegaron unos foráneos a liberarlos a sangre y fuego. Puso foráneos también entre comillas. Si leí bien, Pasto al borde de la nación, en el centro de la historia, que es el título del libro de Isabel, y que luego había que celebrar el cumpleaños de Bolívar. Ese es el trino. Isabel, si tiene algo que decir al respecto. A Darío. Pero si tiene algo que decir, hay que activar el micrófono. Sí. No, Darío, gracias por el comentario. Bueno, eso es en parte, aunque bueno, la historia es un poquito más larga, pero sí tiene que ver un poco con que la idea de que Pasto tenía que ser parte de la nación colombiana, pues también es una construcción posterior, simplemente. Y que Pasto no fue la única comunidad realista, ni mucho menos, pero que hay, pues, pero eso ya es de pronto un tema en que valdría la pena de pronto dedicarle a algún space particular para entender qué fue lo que pasó. Haremos ¿no? uno, yo creo que específico sobre Pasto, Agualongo, ese proceso, porque sí. es complejo y la
y la represión, o sea, lo que pasó en diciembre de Exactamente, 2022. esa represión que en el Eh, resto del país no la Yo creo que conocemos. vale la pena y que ojalá recordar un también poco de nos eso. acompañe Francisco de Paula Santander, que el mismo, pero no lo veo, se desconectó. Aquí está Francisco de Paula Santander. Tuvimos conectado en persona a Santander, al actor, Eso sí. Bueno, muy al actor bien. Luis Mesa, que lo interpretó en la película El Diario de Bucaramanga. Ahí sí lo tenemos que invitar, claro que Lo sí. tenemos que invitar de nuevo. Mira, aquí hay una pregunta de Andrés Bueno. Sáenz, esta creo que va como para, me parece que va para Isabel. Dice, una pregunta respecto a la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812. No entendí bien cómo influyó en los eventos de 1810. No, no la constitución, sino el proceso constituyente. Perfecto. ¿Sí? De hecho, el famoso, eso que nosotros llamamos, yo estoy diciendo el famoso, una cantidad de cosas que a mí me parecen famosas, pero nadie se acuerda. El Memorial de Agravios, lo que se habla del Memorial de Agravios, era una representación de la Junta del Cabildo de Santa Fe, pues Junta no se había formado todavía, anterior al 20 de julio, reclamando porque no se tenía suficiente representación en las Cortes de Cádiz. Creo que era en ese momento, bueno, realmente ahí también hubo varios cambios en el proceso, pero sí el debate, o sea, en 1812 fue cuando se proclamó la Constitución, pero el debate constitucional, digamos, como que de alguna manera estuvo presente en todo ese Sí, eran periodo. como que las ideas, estaban circulando esas ideas tanto allá como acá Claro, y son contemporáneas. Esas ideas sí se reflejan en la Constitución o en el debate sobre juntas. claro. Le doy la palabra. Incluyendo el debate sobre cómo elegir a los representantes, por ejemplo. Ese debate se Genial. daba desde Le doy la palabra aquí a ese momento. Nelson Cárdenas, luego muy condimentado y luego Carlos Ramírez. Hola Olga y participantes. Yo quería preguntarles a ustedes que tienen pues, la experiencia tanto en la historia como en el desarrollo de las sociedades aparte de la nuestra, si habrá alguna forma como de que nuestra historia tenga un relato más realista. Lo digo un poco como haciendo la comparación con lo que ocurre en las familias cuando usted le cuenta a los niños en la historia de la Navidad y el Niño Dios y luego la Semana Santa y cosas así, y se las cuenta un poco, pues supone uno con el ánimo como de contar historias bonitas y sencillas y como, ¿cómo se dirá esto? Como que les dé ilusión a los niños, ¿no? Pero finalmente son historias que son funcionales a los padres porque, pues digamos, en el caso de Navidad, usted controla el relato y el relato es funcional a su poder. Si usted tiene un niño que se porta mal, le va a decir como que el niño Dios no le va a dar regalos y cosas por el estilo. Y asimismo, en las historias nacionales, de alguna forma, la historia que se narra es una historia en blanco y negro, pues la de Nave Rubla, que se consolida, pues supongo yo que por el tiempo de la Guerra de los Mil Días, pero no es una historia que da cuenta de las complejidades ni de las ambigüedades que pudo haber en el desarrollo de nuestra fundación y de nuestras independencias, que no lo fueron tanto en un principio, y bueno, esa clase de cosas, pero que no se conocen en general. O sea, la gente no las maneja en su imaginario corriente. Y asociado a esto, si ustedes creen que sea posible que alguna vez, aparte de contarnos historias más complejas y menos para niños, habrá alguna forma de vincular la idea militar que, como bien anotaba Olga, bien podría pasar de los grandes señoros y generales y capitanes de los ejércitos a los pequeños líderes o líderes más de pueblo, más a ras de piso, pero que igual participan de la creación heroica y militar de la nación. Y si habrá alguna forma, pues, como de vincular esa narrativa del héroe y de la muerte como supremo ofrenda a la patria y a la patria misma, pues, como que si habrá alguna forma de contarse el país más allá del honrar la bandera y ponerse la mano en el corazón y aplaudir soldados cuando pasan.
al ritmo de los tambores en cada 20 de julio, 7 de agosto o la fecha que escojamos. Quería preguntar eso. Bueno, Estoy segura de que Felipe tiene mucho que decir. Además, recordemos que él está en los medios muy presente, en RTBC, en los programas, en fin, Felipe. No, yo digo, el secreto para solicitudes legítimas como esa, yo digo que es prestarle más atención a la producción de conocimiento histórico, porque ese relato existe, en el sentido de que permanentemente lo está investigando y está haciendo un proceso desde hace ya varias generaciones de interpretación de esa complejidad de nuestro pasado, la investigación histórica desde la academia. No tal vez con la misma velocidad, pero sí lo ha hecho también. Los currículos a la hora de enseñar los procesos de la historia de Colombia, los pocos espacios que puedan o no ofrecerse, está claramente establecido de que la enseñanza de la historia de Colombia y no solamente el relato de la independencia, sino cualquier otro, el enfoque no es de ninguna manera anecdótico, sino a partir de procesos y problemas históricos. Yo digo que ante todo la tarea es ver cómo esa construcción de conocimiento llega a la gente a través de ejercicios de divulgación, a través de una literatura amplísima, porque hay una cantidad de libros, desde tesis que han sido publicadas por las grandes editoriales o por las editoriales universitarias, libros como la tesis de Isabel, como por ejemplo el libro del profesor Francisco Flores sobre la intelectualidad afro, el reciente trabajo colectivo cuyo autor tenemos, el profesor José David Cortés, que le da nuevas perspectivas a la historia política. Claro, no todo el mundo está obligado y no todo el mundo tendría por qué leerse una tesis doctoral de 400 páginas, por supuesto que no, pero en esa medida, por eso también la responsabilidad que tenemos desde quienes estamos vinculados a entidades del Estado y el esfuerzo que uno conoce que hacen el Banco de la República, que hacen los museos adscritos al Ministerio de Cultura. No hay que perderle el miedo a volver a esos espacios, que muchas veces la gente se quedó con el relato de lo que fue en su momento las intenciones que llevaron en el año 60 a construir la Casa del Florero. Pues si uno va hoy a ver la actual curaduría de ese museo, no solo se encuentra que hay una curaduría que quiere abordar críticamente el proceso de independencia, sino que hay una sala dedicada a otra cosa muy diferente que ocurrió en ese inmueble, que es los desaparecidos del Palacio de Justicia, por ejemplo. Lo mismo pasa si pensamos en otras entidades culturales. Por ahí estaba Dinet, que puede darnos muchas luces sobre el replanteamiento de un espacio como el Museo Histórico de Cartagena y toda la carga que tenía de esa invención del Palacio de la Inquisición que todavía pues desafortunadamente no supera. Ahí están. Lo que pasa es que hay que llegar a ellos. Claro, también es una responsabilidad grande nuestra, porque digamos, en el caso nuestro, nosotros hacemos un montón de cosas desde los medios públicos. De pronto nos hace falta centralizarlas muchísimo más y diseñar estrategias para que la gente se entere que se hicieron, por ejemplo, para el Bicentenario, se hicieron documentales, se hicieron series, se hicieron materiales interactivos para su uso Yo por ahí por los laditos estoy mandándole directamente a profes de colegios en distintas partes del país como un portafolio en el que tenemos centralizados esos contenidos, pero ahí están abiertas mis redes para que quien necesite pregunte y pasamos material con muchísimo gusto. Yo creo que hay esfuerzos, pero se podría hacer, Sí. se podría hacer más y pienso, claro, pienso en grandes medios masivos, ¿no? En televisión, en cosas que en programas de radio, por ejemplo, en los programas de divulgación de gran, pues que le llega a todo el mundo, lo que la gente oye. Pues hay otros países donde hay allí siempre algo, un historiador. Bueno, fíjense que antes estaba Paneso. Paneso estaba
No, Diana Uribe. Estaba Diana Uribe, exacto. Creo que eso se ha perdido un poco, Sí. es decir, y más y más y más personas que estén ayudando Sí. como a traer los debates históricos. Siempre es que nos quedamos mucho, yo siento que nos quedamos mucho en el comentario político del día, es que ni siquiera es de la semana, del mes, sino en el comentario político, y todo gira alrededor de la política, y pues sí, se va como que perdiendo profundidad y densidad en estos asuntos. Así que, entre otras cosas, pues hablar de Diana Uribe a veces es un poquito problemático para los historiadores, porque ella realmente no es historiadora, digamos. Puede que no tenga rigor, pero hace un trabajo de divulgación importante, y lo que pasa es que no es fácil competir. A veces esos relatos que comparaba como con la simpleza del relato del Niño Dios, pues a veces son muy poderosos. No es tan fácil competir, y sobre todo pues si uno quiere complejizar, pues siempre hay el riesgo de aburrir al oyente, y que el oyente vaya y prefiera pues como un relato como más reconfortante por su propia simpleza. Pero sí me acuerdo en que hay que seguir con esos esfuerzos. ¿Verdad que no es fácil competirle al Niño Dios? Vea, démosle la palabra a Muy Condimentada, que quiere hablar, y luego viene Carlos Ramírez. Hola Felipe, hola Isa, ¿cómo están? Hola. Bueno, mira, ahorita que alguien estaba hablando de las juntas de Cádiz, yo tengo como una pregunta, porque en mi tiempo en la universidad, cuando teníamos la influencia tan fuerte académicamente hablando de Armando Martínez Garnica, invitaron a una historiadora española que se llamaba Ivana Frásquez, y a mí desde esa época me quedó la sensación de que de alguna manera también España quiere reivindicar cierto relato en donde no es Francia, no es la Ilustración francesa la que nutrió las ideas independentistas acá en Colombia, sino el movimiento gaditano. Entonces yo quería saber ustedes qué opinaban al respecto. Y otra pregunta, que es más como el tema de Isa, porque seguramente se me olvidó. Isa sabe que yo estuve en el lanzamiento de su libro en aquella biblioteca en La Macarena, pero seguramente ya se me olvidó. Pero quería preguntarte, o sea, yo quiero saber si hubo alguna posibilidad o algún acercamiento de Bolívar, Nariño, para no tener que irse con los taches por delante contra Pasto, tratar de convencer al pueblo pastuso, digamos, de todos estos territorios del sur, en vez de tener que adherirlos a sangre y fuego. Porque, oye, justamente es que coincidió. No, Pasto capituló, de hecho. Sí, pero después de que les hicieron eso. Después de la... No, fue al revés un poquito. Sí. O sea, Pasto capituló después de... Pero digamos que capituló la dirigencia pastusa. Sí. Y antes de la represión. Pero lo que pasó es que hubo un levantamiento de una parte de la sociedad pastusa, que le había ido muy bien como estando del lado realista, había sido militarmente muy exitosa, digamos, el pueblo había apoyado mucho ese combate y tenía como expectativas de que pudiera sacarle más réditos como a lo que había logrado, que no se sentía cercana, digamos, a los ejércitos, al origen social de los ejércitos, no tenía como muchos vínculos con ellos. Entonces hubo una rebelión interna, y lo que pasó ahí sí fue la reacción desmedida de Bolívar contra Pasto por esa rebelión. Fue absolutamente desmedido. Y ahí fue como cuando se rompió la posibilidad de lograr un trato pacífico, digamos, sobre todo con el pueblo llano, pues porque la élite, por llamarlo de alguna manera, se tenía que acomodar, y supo que se debía acomodar al nuevo orden, porque ya veía que no había de otra. Pero sí hubo una resistencia muy prolongada que fue más como una reacción al maltrato que recibieron, que realmente una reivindicación de otro proyecto político. ¿Sí? Si uno lee incluso las proclamas de Agualongo, es como un orgullo herido, y uno, ¿no? Porque además, pues Bolívar como que redobló la humillación, no reivindicó de ninguna manera, no intentó, o sea, después de la represión, sí, Bolívar no intentó comportarse distinto, hasta que llegó Obando.
digamos, cuando Obando sí dice que intentó mejorar los vínculos, pero fue más una represión que ahí lo que, bueno, aunque eso nuevamente es como un tema para otro space, pero estaba más la preocupación de Bolívar de que le afectara su campaña hacia el Perú. La presencia de ese foco ahí Vamos a hacer subordinado de otro Pasto. space sobre Pasto, pero y la otra pregunta de la historiadora española y la preguntica de... No, sí, es cierto que hay como en la historiografía española un esfuerzo por reivindicar digamos, sus propios procesos políticos y su propio proceso liberal, digamos, que pues estaba inserto también en otras, en lo que pasaba pues en Europa y digamos en todos los procesos liberales, que yo creo que tiene cosas interesantes esa visión, que más allá que alguien lo use pues para decirnos que somos españoles y hay que reivindicar lo hispano, sí me parece que fue interesante, pues realmente volver a darle una mirada a qué está pasando dentro de la propia comunidad española, digamos. Vale, súper. Le vamos a dar la palabra a esta persona que ahora se me perdió, pero mientras leo, hay varios pastuzos aquí conectados y están aportando también. Mire, Pasto capituló, dice César Torres, Pasto capituló luego de la batalla de Bombona de 1822. Rompen las capitulaciones Merchancano, Agualongo, Boves y se rearman. Hay escaramuzas y en diciembre del 22 tiene lugar la llamada Navidad Negra. Eso dice él. Sí, de acuerdo, pero una cosa, sí fue después de la batalla de Bombona, pero lo que los hizo capitular fue la noticia de Pichincha. Y Darío Hidalgo dice, sí, muy buena idea oír historias investigadas de la periferia en la construcción de la nación. Lo que hoy es Nariño casi se vuelve Ecuador en algún punto, por ejemplo. Esperamos el space de lo que poco se sabe de esa resistencia a Bolívar, héroe entre interrogación en el sur. Saludos y desarrollo. Bueno, así que creo que lo de Pasto toca hacerlo muy pronto. Gracias, sí. Y hay aquí algo que alguien de Salamina puso este comentario que quería leer. Álvaro Gregory dice, yo tengo la idea de que el 20 de julio tenía más solemnidad. En mi pueblo, Salamina Magdalena, para los 2000, la gente sacaba la bandera y con los colegios salían las bandas de paz. De un tiempo para acá parece solo un simple festivo. Eso es importantísimo y esa es otra patica ahí que pues no nos da ya el tiempo para profundizar, pero sí de una cosa es lo que haya pasado en las calles de Bogotá el 20 de julio de 1810 y otra cosa es el valor simbólico que la fecha, ya muchas veces con connotaciones radicalmente distintas, le han dado muchas comunidades. Un caso emblemático como ese, otro caso que es tremendamente complejo, es la importancia que el 20 de julio tiene, por ejemplo, en San Andrés. Ah, sí. Y el 7 de agosto ¿Cómo es eso? Cuenten un poco. No, es una de las celebraciones más importantes que históricamente ha tenido la isla. Y pues, aquí lo que menos importa es el florero, sino es más un día de fiesta de no solamente las autoridades, sino las comunidades, de cómo desfiles de colegios, comparsas, y es muy interesante ver esa connotación y esa, ¿cómo es que decimos? Esa resignificación. Ya, apropiación y ya, qué bien. Exacto. Claro. Sí. Se entiende. Más o menos que se les hacía celebrar para colombianizarlos y ellos pues le dieron. Claro, están más cerquita de Nicaragua que de Colombia, objetivamente hablando. Pues sí, exactamente. Sí. Sí. Es muy interesante. Creo que ahora sí, Carlos Ramírez, no sé si yo le activé el micrófono, no sé si puede hablar. O se fue, es que no lo veo más. Parece que se fue, no sé qué pasó. No sé si, bueno, ya haciendo ha pasado 1:53 de charla, 1:50. Si vamos cerrando, una última intervención, si hay alguien aquí que quiera decir algo, y si no, vamos cerrando y prometemos que haremos uno sobre Pasto próximamente.
Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a los oyentes, a los participantes, a quienes se animaron a hacer preguntas por escrito u orales. Y bueno, genial poder realmente dar debates en calma, con argumentos sobre temas que quizás no están muy tratados por los grandes medios, pero pues que nos conciernen a todos. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Y pues les digo hasta la próxima. A Felipe y a Isabel, realmente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a